Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla picante sobre nuestra banda favorita, los Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Funk desde la Ciudad de México y a mi izquierda, para los que están viendo el video y para los que están escuchando el podcast, imagínenselo ahí en esa hermosa España, cerca de Sevilla, una ciudad fantástica. Mi querido Saturnino, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Rana, aquí en Cádiz, concretamente en Cádiz ¿Es cerca, y igual, lo dije mal, es cerca de Sevilla o cómo está el cerquita, asunto? sí, claro, son, Cerquita, como, son, cerquita. son provincias que se rozan, están Ahí una va. al lado de otra. La próxima Así voy a que decir bueno, en Cádiz, así Cádiz, exactamente, Cádiz con Z. con Z. Muy bien, aquí encantadísimo de estar de vuelta y hoy con un tema muy interesante, muy curioso, que yo creo que va a dar mucho que hablar en los comentarios, Va a ¿no? dar mucho Porque que hablar, hoy, inclusive entre nosotros va a dar mucho que sí, hablar, hoy la ¿no? imaginación al poder. La imaginación al poder. El tema de hoy es algo que se me ocurrió en un momento, no se me ocurrió 100%, porque en algún momento habíamos hablado con Satur de cómo podría ser, por ejemplo, una banda tributo a Red Hot Chili Peppers con músicos de bandas, no sé, de Living Colour, de lo que sea, ¿no? Entonces le dimos un poquito la vuelta y como verán, o como ya lo vieron en el título, es si los Red Hot Chili Peppers grabaran estos discos. ¿Qué significa? Y le pusimos parte uno porque creo que va a dar para muchas sesiones más. Significa que lo que queremos hacer es, y en este caso entre los dos nos pusimos de acuerdo, con 5 discos que se podrían llamar clásicos unos más que otros, y cómo sería si los Peppers hubieran grabado en esta época o en la época de vigencia de los Red Hot Chili Peppers estos discos. Pero antes, amigo, déjame decirle a la gente que si está viendo este video, se suscriba a este canal. Abajo en los comentarios, bueno, en la descripción también está el canal de Satur de YouTube, de Twitch. Suscríbanse a nuestras redes para estar atentos y al tanto de todo lo que hacemos. Y si están escuchando este podcast, sobre todo en Spotify, que nos sigan dejando esas hermosas 5 estrellas, amigo, que venimos invictos en estrellas y le agradecemos mucho porque cada episodio tiene muchos comentarios, nos agarramos mucho de sus ideas también para hacer los que vienen, así que creo que este puntualmente que va a ser mucha experimentación de nuestro lado, va a dar para que nos dejen también comentarios, no solo de los discos que elegimos y cómo se los imaginaron, sino de próximos discos para que podamos tener en cuenta con Saturn, ¿no? Exactamente. Que quede claro que estos son cómo serían estos 5 discos si los hubiesen grabado los Red Hot Chili Peppers. No que ellos hiciesen una versión de ese disco, porque ya sabéis que a veces hay bandas que hacen como reinterpretaciones de ciertos discos, pero no. Esto es, si estas bandas, por ejemplo, nunca hubiesen existido y los Peppers en su lugar hubiesen canalizado esa música que está por ahí por el aire y la hubiesen hecho suya, ¿no? ¿Cómo serían esos discos? Así que, Rana, Exacto. si te parece, vamos con el primero. Vamos a arrancar y lo que vamos a decir es que los discos que elegimos los vamos a ir hablando en orden cronológico para que tenga también alguna especie también de idea de años. Vamos a arrancar con, para muchos, el mejor disco de esta banda. Para mí es uno de los mejores y es Revolver o Revolver de los Beatles, que sale en el año 1966 y un disco importantísimo y fundamental en la carrera de los Beatles, amigo. Es un disco capital, es un disco casi siempre de los favoritos de los fans. En mi caso, siempre dudo entre este y Abbey Road, ¿no? Son dos clasicazos. Pero creo que entre esos dos, el que más se podría adaptar a cómo lo harían los Peppers sería Revolver, ¿no? Que para mí sería como un disco de pop experimental que Le diste el ahí, clavo con algo. ahí está la clave. Pop experimental porque hay un poquito de todo en el disco y yo me he permitido aquí la licencia de tomar como que cada disco sea de una etapa diferente de la banda. Aunque Me bueno, en algunos encanta, coincide. me Pero encanta. yo en concreto me imagino a los Peppers de la época de By the Way. Esos, 100%. Off the exacto. record, esto, lo primero que le dije a Satur antes de entrar al aire es, lo comparo, pero 100% con By the Way. Y esto no lo charlamos antes porque la idea es que entre los dos nos sorprendamos. ¿Por qué, amigo, lo metes en eso? Y creo que cuando dijiste pop experimental, creo que estamos muy cerquita de By the Way. Sí, sí, sí. Porque para mí By the Way recoge esa esencia como de pop californiano, como un pop soleado, que aquí lo hay, pero también, bueno, no californiano, evidentemente, en el caso de los Beatles no hay nada de California, pero sí que está como ese ambiente, ese aroma que tiene, y aparte el fuerte componente experimental. Hay algunas cosas que me las imagino, pero perfectamente. Yo me imagino Yellow Submarine cantada por Flea. Habría una canción cantada por Flea en el disco que se llama Yellow Submarine. Y luego la de Here, There and Everywhere, esa me la imagino cantada por John. Que John tuviese también su cancioncita cantada en el disco. El resto ya por Anthony, un registro, otro registro. Podría deformarse algunos temas, por ejemplo, la de Angel Bird Can Sing, que es un tema muy, muy pop, pero que dura como 2 minutitos. Yo aquí metería un buen solo de guitarra. Metería como el solo del disco. El solo del disco estaría en Angel Bird Can Sing,
Creo que ahí John podría hacer algo muy, muy interesante. Y bueno, luego, ya al margen de esto, una curiosidad muy grande que ya hemos comentado varias veces, ¿no? Que es Sí. esa batería de Tomorrow Never Knows, que es muy parecida a lo que hace Chad en One Tape. Sí, claramente Chad suele tomar a veces estas baterías clásicas. Lo hizo en Breaking the Gear con la batería de Manic Depression de Jimi Hendrix, ¿no? Y acá Warm Time claramente está jugando con los mismos patrones de batería de Tomorrow Never Knows en Warm Time. Y mira qué coincidencia porque es de ese disco, justamente, By the Way. Y siento que hay canciones, por ejemplo, como Taxman, que tiene esa guitarrita, que no te voy a decir que es una guitarra funky, pero tiene ese Mm, ¿no? Y yo lo veo 100% a Frusciante tocando esto. Creo y a ver, de vuelta, no porque los Peppers tocarían estas canciones de esa misma manera, porque el ejercicio es cómo las harían los Chili Peppers. De repente me pongo a pensar en Eleanor Rigby, que es quizás uno de los mejores temas del disco y de la discografía de los Peppers, y me la imagino en una especie de Zephyr Song, ¿no? Llevada al mundo mm. Pepper. Imagínense esa misma canción con esta secuencia, con esta voz muy dulce de Anthony Kiedis cantando un Eleanor Rigby a ese estilo más Chili Peppers. Y por ejemplo, debo confesar que Yellow Submarine es una de mis canciones que menos me gustan en la discografía de los Peppers, pero la siento muy psicodélica y muy en la experimentación que John Frusciante sobre todo hace en este disco de Red Hot Chili Peppers. Por eso lo comparo mucho con By the Way. Seguramente muchos del otro van a decir, no, ¿qué tiene que ver By the Way con Revolver? Bueno, la idea no es comparar los discos, pero entender cómo podrían sonar. Y como lo dijo Satur, creo que la etapa perfecta para que los Peppers hubieran recreado un disco en el estilo o con las canciones de Revolver es By the Way para mí, sin lugar a dudas, amigo. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, este es el primero de los 5 discos de los cuales vamos a ir hablando aquí en el podcast. Y os Bien. recordamos que en los comentarios pongáis los vuestros. No tienen por qué ser 5. A ver, podéis desarrollar un disco en concreto que penséis, oye, este le encajaría bien a los Peppers. Más allá del estilo, porque al fin y al cabo el estilo se puede adaptar. Es El que estilo se eso, puede... y se van a dar cuenta cuando hablemos de las otras bandas que algunas, bueno, de hecho los Beatles, a ver, son la influencia de casi todos los que vinieron después, pero el estilo puntualmente no tiene nada que ver, ¿no? Y creo que lo, Efectivamente. lo divertido está en eso, porque si agarras una banda similar, bueno, es como una cosa muy obvia, entonces acá tratamos de irnos por estilos diferentes. El segundo disco, creo que además este sí es uno de nuestros favoritos, no solo de esta banda, sino de la historia del rock y del punk rock sobre todo, es el debut de los Ramones. Ramones del año 1976, con la cualidad de que los Peppers hicieron un cover de esta canción muchos años después y lo dieron vuelta por completo. Pero, ¿por qué elegimos este disco, amigo, más allá de que es nuestro favorito? Sentimos además esa influencia pancosa o panquera o panquetera, como le dicen algunos, de los Ramones, sobre todo en los primeros años de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Claro, evidentemente, evidentemente, aunque yo, la formación con la que, el momento de la etapa de los Peppers en la que yo creo que se grabaría este disco sería en una etapa puente entre Californication y By the Way, donde aún hay algo de, Oh. como de rabia, pero ya apuntamos a maneras más melódicas. Y bueno, tenemos ahí un hilo del que tirar que es Havana Affair, ¿no? Eso Sí. ya existe, esa Que sale canción justo en esa existe. época también, como lo decís. Exactamente, una canción ahí de entre esos dos discos, y de ahí Perdón, tiramos. es que los Ramones tienen justo eso desde su primer disco. La fuerza, el punk, esa cosa salvaje con las melodías pop, 100%. Siempre fueron una banda de pop punk. Exactamente, de hecho, todo eso es por Joey. Joey Ramón, a él le encantaba el pop, le encantaba las bandas estas de chicas, de pop de los 50. Él se la pasaba escuchando los vinilos de su hermano mayor, ¿no? Incluso recuerdo que en el documental en Non Century, el hermano contaba que Joey era como muy despistado y ponía los discos encima del radiador y los discos se derretían, ¿no? Por colocarlos encima del radiador. Él estaba obsesionado con la música pop. Lo que pasa es que el destino, ¿no? Pues le llevó a un camino más rockero, pero él igualmente con sus melodías vocales siempre impregnaba de pop las canciones de los Ramones. Y yo creo que esto sería un disco perfecto para que los Peppers en esa etapa de entre Californication y By the Way hiciesen un discazo con temas que encajarían muy bien, yo creo, más allá de la evidente Van Effer que ya existe, pero Claro, temas claro. como Beat on the Brat, I Wanna Be Your Boyfriend, que son canciones como muy poperillas, yo creo que podrían interpretarlas muy bien los Peppers de esa época. Totalmente. Y me gusta, me diste el pie perfecto porque no lo había pensado de esa manera en esa transición de Californication, sobre todo cuando todavía había algo más salvaje de los Peppers en esa época. Imagínate un Right on Time, pero un Blitzkrieg Bob versión Right on Time, ¿no? Que además empieza, one, two, one, ¿no? Hey, oh,
let's go. Hey, Exactamente. tiene esa cosa punk que fácilmente me imagino a los Peppers haciendo las canciones más punk, más rockeras, más salvajes de este primer disco en una especie de Californication, llegando a la etapa más popera con By the Way. Y además nombraste para mí dos de las mejores canciones, para mí sí, de la discografía de los Ramones, que son Beat on the Brat y I Wanna Be Your Boyfriend, y 100% me las imagino en una versión más pepera. Inclusive I Wanna Mm. Be Your Boyfriend, me la imagino también al estilo de Havana Fair, más relajada, tirando a un Scar Tissue, tirando a, inclusive, ¿por qué no?, en una versión 100% instrumental como Road Tripping, ¿no? Con cuerdas, en una versión muy pepper de esa época. Y como lo dijiste y como lo dijimos, Havana Fair para mí es una de las grandes versiones de una canción de los Ramones que está, no digo completamente deformada, pero sí que va completamente por otro lado, y gran adaptación de los Peppers. Entonces, creo que fácilmente este es un disco que, si bien no vamos a hablar canción por canción porque extenderíamos demasiado el programa, pero creo que son discos que le caberían muy bien a una versión hecha por Red Hot Chili Peppers, sobre todo en esta época, y con un sonido obviamente más moderno que el sonido del 76 de Ramones Ramones. Vamos, dos Sí, discos hasta el momento, me está gustando mucho. ¿Algo más de este disco, amigo? Sí. sí, a modo de detallito ya también por curiosidad, ¿no? Por hilar los dos universos, Johnny Ramone y John Frusciante, una gran amistad que los unía. Tal cual, tal cual. Mm. Y se nota, y hasta el día de hoy, sobre todo, Frusciante es alguien que sigue rindiendo tributo, sigue yendo a visitar la tumba de Johnny Ramone junto a su exmujer Linda. Hay ahí, obviamente, una cosa más también de amistad que hace que esta decisión nuestra de agarrar un disco de Ramones también tenga que ver con todo, ¿no? Los Peppers participaron en tributo a Ramones. Bueno, nada, hay una gran historia y riquísima ahí, sobre todo desde el lado de John Frusciante con la famosa banda de Nueva El, York. el detallito de la camiseta de Johnny Ramone en el videoclip de Tipa My Town también, que Tal ahí cual, aparece totalmente, representado. totalmente. Así que bueno, Bueno, si te parece, vamos con el tercer disco. Yo sé que vos sos mucho más fan de esta banda. Yo soy una banda que, te lo decía fuera del aire, le tengo un respeto enorme por el legado. Quizás nunca conecté demasiado musicalmente, salvo con canciones muy particulares. La banda es Joy Division. Su disco es Unknown Pleasures del año 1979, ahí pegadito unos años después a los Ramones, en esta etapa que musicalmente se la llamó como el New Wave o el Post-Punk, y todavía entonces, tratando de pegarnos también a los Ramones, tiene mucho que ver, sobre todo, creo yo, con la influencia que tuvieron estas bandas en Flea y también, obviamente, en John Frusciante. ¿Por qué no también en Dave Navarro, que es un gran admirador de Lou Reed, David Bowie, todo este sonido también de británico de finales de los 70s? Pero siento que, bueno, ahí los bajos, sobre todo, y ese sonido tan, se podría decir, simple, pero diferente a lo que se venía escuchando en el mundo del rock. Creo que el bajo de Joy Division también es algo que influenció mucho, por lo menos en los primeros años de Flea, como bajista de punk, ¿no? exactamente, exactamente. En Flea es una gran influencia en sus primeros años como músico. En la banda, ¿no? No como músico, porque antes ya sabemos que estaba más influenciado por el jazz, ¿no? Y todo esto, Claro, pero claro, desde que ya formaba banda, sí que esto y era cuando empieza a una tocar el clara. bajo, sobre todo. Exactamente. Y bueno, este disco lo propuse yo y realmente fue como algo que me vino muy también de otra evidencia, ¿no? Porque aquí hay que mencionar que hay una evidencia que es que John Flea y Josh Klinghoffer formaron como una mini banda donde hicieron, creo que fue uno o dos conciertos, no sé, tributo a Joy Division, donde tocaban muchísimas canciones de Joy Division. La banda se llamaba Steel y de hecho se puede encontrar por YouTube. Podéis encontrar un concierto completo donde están los tres: Josh a la batería, John a la guitarra y cantando, y Flea al bajo, interpretando clásicos, ¿no? De Joy Division. Entonces de ahí yo saco dos ramificaciones de dos universos paralelos, ¿no? Uno en lo cual los Pepper nunca han existido con Anthony, Anthony nunca ha existido en los Pepper, y entonces el disco se grabaría con estos tres músicos, ¿no? Josh Klinghoffer la batería, en fin, tal como ocurrió con Steel, y luego la otra que ya es la más fantasiosa, porque nunca hemos escuchado, que yo recuerde, a Anthony cantar nada de Joy Division, porque John sí que es un gran fan de Joy Division, porque aparte de Steel, él también había tocado versiones de Joy Division en algunos momentos de su carrera, ¿no? Algunas covers. Pero claro, sería interesante escucharlo con Anthony, ¿no? Con Anthony, esas melodías como tenebrosas, oscuras, sería muy, muy, muy interesante. Y yo creo que temas como Shadow Play. Uy, Rana, perdón. Ah, no, pensaba que estabas hablando porque te he visto mover la boca.
Shadow Play, Disorder, She Lost Control serían temas muy, muy, muy interesantes de escuchar con un Anthony en un registro como más oscuro, ¿no? Más tenebroso. Estoy muy de acuerdo. Y te hago la pregunta. Estamos muy claros, sobre todo por el timbre de voz, que Anthony Kiedis no podría casi participar de un disco así, pero me encanta la otra formación, inclusive con Josh, que fue obviamente gran parte de los últimos años de Red Hot Chili Peppers en batería, me late mucho esa idea, me encanta, y además a él lo vimos participar en Ataxia junto a Frusciante también en batería. ¿Quién pondrías en esa posible banda para suplantarlo a Anthony Kiedis? Digo, este es un ejercicio dentro del ejercicio que estamos haciendo. ¿Se te ocurre que alguien que tiene que ver con un disco que viene dentro de un rato que vamos a nombrar, un cantante de una banda electro, tecno, rockera de los 90? Ah, bueno, sí, podría, ¿no? Podría Dave Gahan ahí formar parte de esa formación. Sería interesante. Sería Podría ser interesante. tranquilamente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Podría serlo. Así que bueno, Buenísimo. Unknown Pleasure de Joy Division sería nuestro tercer disco. Vamos a Me pasar al encanta. cuarto, Rana. Me encanta. Vamos ahora sí, nos saltamos 10 años, casi que dejamos afuera en esta parte uno discos de los 80, si bien este es del 89, por eso también queremos que ustedes nos dejen discos que sí crean realmente, no hagan un listado por hacer, pero discos que dicen, wow, este disco interpretado por los Chili Peppers sería fantástico. Y nos vamos a otra banda que ejerció mucho poder, obviamente a finales de los 80 y principios de los 90, y es una gran influencia para nosotros como fans de la música, y sabemos que hay una historia también ahí con los Chili Peppers, que es Nirvana. Nirvana con su disco Bleach, su disco debut del año 89. ¿Y por qué a mí también se me ocurrió poner este disco? Primero porque me gustaba tener una banda también que sea, ¿cómo se dice?, contemporánea a Red Hot Chili Peppers, que sea otro sonido, otro lugar de Estados Unidos, que no venga del mismo estilo, pero siento que es una banda que, sobre todo, a ver si coincidimos, amigo, con estos dos últimos discos que tuvimos los Peppers el año pasado, hay unas referencias a esta época, al sonido más grunge, con estos B-sides, se me fue Nerf Flip, y con, no me acuerdo ahora el Bag of nombre, Greens, ¿no? Con y Bag of Bag of Greens. Rings, ¿no? Un sonido como más grungy que los Peppers mucho no habían mostrado en su carrera y que a mí me hicieron sentir que es una banda que tranquilamente podría regrabar Bleach a su propio estilo hoy en día. Anda, o sea, esto sería con la banda, con la formación actual. 100%. Ponele que te invito a Navarro en alguna canción, ponele, para darle un poquito más de suciedad y oscuridad, pero siento que después de escuchar, sobre todo esas dos canciones que nombramos recién, siento que este es un disco que le quedaría perfecto, ¿no? En su manera, a su Ujú. estilo, a este nuevo momento de los Red Hot Chili Peppers. Es interesante eso, ¿no? No se me ocurrió hilarlo con el presente porque yo me fui directamente a la época del Uplift of Party Plan, fíjate. A Bien, la ¿y por qué? época ¿Por qué? Me gusta. por la contundencia, por la rabia que ya se mostraba en algunas canciones de esa época, como Bacchus, por ejemplo. Yo creo Sí. que ese sonido se podría reconducir hacia este estilo como más decadente, más sórdido, más como con Imaginas esos estribillos. un Skull, por ejemplo, o un Blue, ¿no? Tocada, o un Negative Creep, ¿no? En ese estilo. Uf, un negativo, con ese estilo como medio sucio, ¿no? Con ese estilo ahí tan rabioso. Yo creo que se adaptaría muy bien y además por poner también como un poco de cada época, ¿no? Para tener también aquí como un poco de Hiller en Sí, y me gusta lo que decís, porque fíjate que yo decía lo de Navarro, y Navarro saben que tocó varias canciones de Uplift Moth en vivo, mm, Backboots, Organic, bueno, Me and My Friends, creo que tiene mucho sentido que también pueda hacer esa combinación, pero siento, diciendo lo que dije antes, que ellos se acercaron un poco más a ese sonido en estas canciones de esta nueva era, sí, ¿no? Pero sí. definitivamente ahí hay una influencia del Hillel Slovak en John Frusciante y también del grunge de los 90s, porque este disco, bueno, es principios de los 90, fines del 89, y creo que además, por lo menos en mi vida, este disco llegó después de Nevermind por un montón de Sí. cuestiones, que la gente que no era de Seattle o no estaba muy metida en el underground de Estados Unidos en esa época, sobre todo en mi época era imposible porque no había internet, no existía nada, uno llega después, yo conozco Nevermind y digo, bueno, ¿qué más hay de Nirvana? Y justo un amigo viaja a Mm, Estados Unidos y me dice, te traje el primer disco de Nirvana. Ah, buenísimo. Y era raro porque sonaba diferente, porque no estaba Dave Grohl en la batería, pero siento que es un disco que definitivamente los Peppers podrían hacer una readaptación total. Y además me imagino una About a Girl
Imagínate una About the Girl, que ya es un hit de por sí, que es una canción súper melódica. Imagínatela tocada en esta época, más al estilo Chili Pepper. Podría volver a ser un hit nuevamente, podría ser un cover que de hecho vuelva a estar en las listas de radios o de todo el mundo. Totalmente, porque la estructura que tiene esa canción, las melodías, ¿verdad? Es tan pegadizo, tan radiable, que podría convertirse en un clásico actual. Y lo veo completamente a Anthony Kiedis cantando una About the Girl. Sí, sí, ¿No? claramente podría hacerlo, sí. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar esta lista de 5 discos. Lo nombramos hace un ratito, spoileamos un poquito, Sí. hablábamos de Dave Gahan y además voy a decir que tenemos pendiente con Satur hacer un especial de este disco hace un año y medio que lo venimos haciendo, pero prometimos que antes de marzo lo vamos a hacer, así que atentos, atentos. Que es, podría decir, mi disco favorito de Depeche Mode, barra otro, que no lo quiero decir ahora porque no vamos a hablar de él, que es Violator, o Violador, como se lo conoció en Latinoamérica. Me imagino que en España también se habrá conocido como Violador. No lo sé, ¿se conoció así o Violator? Yo siempre le escucho como Violator. Violator, mira, allá Ujú. éramos Violador, Violador. Del año 1990, un disco que además es fundamental, no solo para Depeche Mode, porque lo termina de posicionar como una de las bandas más importantes de esa época, viniendo del techno, empezando a meter guitarras un poquito más rockeras, sino que es un disco que marcó el camino de muchas bandas después, como Deftones, muchas bandas que son más del lado del metal, pero que tomaron esta melodía oscura que traía sobre todo la voz de Dave Gahan y esta música de la mano de Martin Gore. Así que este para mí es un discazo. Y mira, voy a empezar con todo. Me imaginé muchas veces, y más ahora que estamos haciendo este ejercicio, un War in My Eyes, que es el tema que abre, este disco, en el estilo de Suck My Kiss. Ujú. Me dirás cómo, pero una es muy potente y la otra. Es que Warm My Eyes, dentro del pop techno de Depeche Mode, es una canción muy potente, muy poderosa. Y me la imagino llevándola a un extremo más funk metal, como fue Suck My Kiss, que fue de las últimas quizás canciones en ese estilo que tocaron los Chili Peppers. Bueno, después podemos hablar de Warp y otras canciones con Dave Navarro, pero me la imagino en esa transición de poderosa y oscuridad que tuvo One Hot Minute. Creo que si vos antes dijiste que te imaginabas, ¿cuál era Ramones? Ramones, ¿no? Ramón en No, la época entre Cali, by the way. ese. Yo me imagino este entre Blue Sugar Sex Magic y One Hot Minute, un disco tocado de esa manera para hacer de Violator un disco más en el estilo de Red Hot Chili Peppers. Ujú. Yo en este caso me metí de pleno en la época con Dave. Para mí este disco, quitando la mayor parte del componente electrónico, porque yo mantendría el componente electrónico en algún momento puntual por algún músico adicional que la banda añadiese, pero yo lo convertiría en un disco de rock alternativo puro de mitad de los 90 con Dave Navarro. One Hot Yo creo Minute, que, 100%. exactamente, yo creo que la War in My Eyes, la de Enjoy the Silence, ¿no? Evidentemente, yo creo que son canciones que podrían perfectamente ser interpretadas por esa banda, ¿no? Por los Pepper con Navarro, Dangerous, ¿no? Son canciones que yo creo que le irían muy, muy, muy bien. Mirá que loco, dijiste Dangerous, que es un lado B en realidad de Personal Jesus, ¿eh? Es una gran canción que no forma parte del disco, sino que es un B-side. Y te imaginas un Policy of Truth, no sé, en el estilo de, no sé, Falling into Grace, o como más Exacto. buscándole una parte hasta más funky, que es lo último que tuvo la banda en esa época de funk, de la mano de Dave Navarro. O te imaginas, por ejemplo, también un Halo Mm, tocado medio a los Deep Kick, o sea, como más rockera, ¿no? Como Halo, que es un tema que está muy abajo. Me gusta lo de la oscuridad con Navarro. Pero como me imaginé lo de Suck My Kiss, y me imaginaba también una versión de alguna de estas canciones más al estilo del Could Have Light, ¿no? Que es muy oscura, es 100% acústica, y llevar una canción de Violator también a ese estilo fluyente de Blood Sugar Sex Magic sobre todo, me parece que también puede combinar perfectamente. totalmente, totalmente. Así que bueno, estos son los 5 discos que se nos ha ocurrido para ver cómo serían reinterpretados, bueno, no hechos por los Pepper, cómo serían hechos por los Sí, Pepper. me encantó este ejercicio, ¿eh? Y además te Es abre mucho la divertido. cabeza a tratar de entender ciertas cosas que quizás no las hubiéramos pensado de otra manera. Todo lo que sea imaginar, darle vuelta a la cabeza, utilizar el cerebro, yo creo que siempre está bien, ¿no? Para que no se atrofie. Así que yo creo que esta la primera parte de otras que vendrán con el tiempo. Así que, bueno, los comentarios también recordad ir escribiendo los vuestros, ¿no? En el comentario del vídeo en el canal de Rana y poniendo ahí
vuestros discos reimaginados, pero con argumentos, ¿eh? No basta con decir este. Queremos Claro, no es saber el solo una por qué. lista, no solo hacer una lista. Inclusive si de Claro. algún disco tienen alguna canción puntual que les suene, que podría ser reinterpretada como otra canción existente, como lo hicimos acá, de los Chili Peppers, sería fantástico. Y también comenten sobre estos discos puntuales, que los voy a leer rápidamente. Revolver de los Beatles del 66, Ramones Ramones del 76, Unknown Pleasures de Joy Division del 79, Bleach de Nirvana del 89 y Violator de Depeche Mode de 1990. Así que nos fuimos por varias décadas, creo que fue un buen ejercicio y prometemos, como esta es la parte 1, en un par de meses podemos hacer la parte 2 con algunas sugerencias que tengan o cosas que se nos vayan ocurriendo con Saturn. Amigo, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ranafunk con FONK. ¿Dónde te encuentran a vos? Pues Saturnino comenta en Twitch, Saturnino comenta disco en YouTube y Saturnino Cretino en Instagram y bueno, ya de ahí tiráis a muchos sitios. Muy bien, recuerden que este fue el episodio número 25, si los Red Hot Chili Peppers grabaran estos discos parte 1 de nuestras charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Sin más de mi lado, les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en estas charlas picantes. Amigo, te dejo el cierre. Muchas gracias por vernos, por apoyarnos, por escucharnos, por estar ahí, por comentar, por las estrellitas, por los likes, en definitiva, por hacer que todo esto sea posible. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.